de esta parte. ¿Sí? Permíteme unos minutos para ir... voy a compartir la pantalla. Compartir mi pantalla. Ya, un segundito. Aquí está. ¿Sí? Por favor, si pueden, por el chat, algunas veces mi computadora, mi PC, mi lacto es algo pequeña, ¿sí? Bueno, no es tan pequeña, sino en realidad yo uso toda la pantalla y muchas veces me pierdo en cuanto a que no puedo, digamos, saber si ustedes están viendo o no. Muchas veces me quedo hablando y no funciona la pantalla a la cual estoy haciendo referencia y digamos que es conveniente que ustedes por el chat me informen o me comuniquen cuando, digamos, no se ve algo en la pantalla. Un segundito que tengo aquí un ruido. Ajá. Ya. Entonces voy a, no sé si ve mi pantalla. Por Sí, favor, ¿sí lo sí, ven? sí. Bien, ¿no? Entonces déjame en la parte de un momentico. Ustedes están viendo, ya va que aquí me están por el grupo de investigación 2. Los temas, ya va para ver el... Yo soy profesor de la parte de estadística. Disculpe que no me haya presentado. Ya, ya estoy un poquito... Yo comparto toda la pantalla, no sé si la ven o solo ven el PPT. Solo el PPT. Solo el PPT, ok, bueno. Vamos a comenzar con las presentaciones. Mi nombre es José Dávila, soy de la parte de ingeniería y estadística, sí. Y digamos que en la parte, más que todo de metodología, sobre todo lo que tiene que ver con análisis estadístico, es donde yo, digamos, es mi fuerte, ¿no? Quizás esto no es que no sea mi fuerte, pero lo toco menos que Paloma. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que yo les vaya a decir acá no sea correcto, ¿no? Solo que, bueno, es para que muchas veces los alumnos se acostumbran a un estilo, ¿no? Y quizás noten que el mío sea un poco diferente, ¿no? Voy a proyectar la pantalla, hacer una especie de recorrido primero para que vamos a ir viendo, ¿no? Sí, lo que aquí se está, sí, vamos, conceptos. Es porque yo tengo otras, ¿sí? Entonces, sí, que se ajusta más a lo que yo hago. Ejemplos. Bien, entonces la hemos visto. Entonces déjenme usar la mía, un segundito, mi página, mi PPT, porque yo uso otra. Voy a ponerlo ideas, clase 1. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Voy a compartir de nuevo.
Ok. Sí. Iniciar presentación. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí. Bien, ya por lo menos, eh, digamos, la razón del curso es más que todo darle un entrenamiento un poco, vamos a suponer, no voy a decir rápido porque podría sonar como insuficiente, ¿no? Pero digamos un curso intensivo que les permita a ustedes afrontar con éxito el desarrollo de una tesis, ¿eh? Entonces, ya por lo menos habrán cubierto la parte de que por lo menos cuando uno emprende, ¿no? Un trabajo de investigación, pues busca, ¿sí? Precisamente descubrir algo, desarrollar algún conocimiento o averiguar si algunos de los conocimientos, sobre todo a nivel aplicado, eh, cómo la experiencia, cómo resulta, ¿no? O sea que no necesariamente, digamos, ya lo tuvieran que haber a ustedes mencionado, que es muy distinto el tipo, digamos, de trabajo que se desarrolla a nivel de ciencias como las ciencias naturales, llámese biología, matemáticas, ciencias sociales, economía. Las naturales son las matemáticas, física, biología y las otras ciencias que, pues, quizás dentro de esa clasificación se mira un poco diferente, pero está la psicología, la sociología, la economía, que no es menos que las otras y también es necesario, ¿no? Llevar a cabo investigación. En cambio, el otro tipo de trabajo es que se desarrolla a nivel de ingeniería, ¿no? Del campo al cual yo pertenezco es más aplicado. Uno llega y se forma en una disciplina y a la hora de culminar la carrera debe presentar un trabajo, ¿sí? En el cual se demuestre, ¿no? Los conocimientos adquiridos y sobre todo que con esos conocimientos se pueda resolver un problema, ¿no? Práctico, ¿sí? Bien, entonces casi siempre en lo que, digamos, se desarrolla un trabajo de investigación, no se parte de cero, ¿no? Llevamos siglos de historia, ¿no? Y de experiencia acumulada y no podemos, como quien dice, reinventar la rueda, ¿sí? A eso es a lo que voy a hablar hoy, lo que tiene que ver con el marco teórico, ¿no? Que quizás es la parte de los fundamentos sobre los cuales se sostiene el trabajo de investigación, ¿sí? Eso incluye lo que, principalmente los conceptos, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, una breve explicación de que un trabajo de investigación de alguna manera debe tener cierta novedad, ¿sí? Algún aporte, ¿sí? Y muchas veces eh, cuando uno emprende una investigación, le parece muy bien, digamos, desarrollar un trabajo que persigue ciertos objetivos, pero si no hace una investigación previa, sobre todo de los antecedentes, puede pecar de repetir el trabajo que otro ha hecho, ¿sí? Eso no es que sea malo. Revisar trabajos previos no es algo cuestionable, siempre y cuando el que uno vaya a desarrollar implique un aporte, ¿no? Pero si lo que uno consigue es mucho menor, ¿sí? No solamente en cuanto a que no logra, digamos, hacer contribuir en nada, ni a nivel tecnológico, ni de experiencia, ni de conocimientos, que es mucho más difícil. O sea, a nivel por lo menos de ciencias naturales, bien sea llámese física, química, matemática o biología, hacer descubrimientos en esas áreas resulta un poco difícil, ¿no? O sea,
no, por lo menos hacer algo novedoso implicaría incluso conseguir algo con el cual podría uno optar hasta un premio Nobel, ¿sí? Pero en los trabajos que a uno le corresponde desarrollar para conseguir, permíteme porque me están diciendo que debo grabar y no estoy grabando, discúlpenme porque me están por el interno que debo grabar esta sesión. Entonces voy a grabarlo un segundito. Ok. ¿Sí? Entonces ya lo estoy grabando porque algunos de sus compañeros quizás quiera ver lo que se trate. ¿Sí? Acá. Y necesitamos grabarlo. ¿Sí? Bien, vuelvo a hacer la pregunta. Si ven mi pantalla, por favor, para que me responda. Sí, 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 sí. Sí la ven, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a retomar. Bien. Sí. Voy a ponerlo acá para mostrarlo. ¿Sí? Entonces, yo he hecho hincapié entre lo desconocido y lo conocido, ¿no? Sí. Quizás en el contexto, digamos, en la clase que yo utilizo esta presentación, sea un poco diferente, pero me conviene para lo que quiero explicar acá. ¿Sí? A lo que voy es que un trabajo, ¿sí? De tesis, de alguna manera tiene que hacer algún aporte, ¿no? Y por lo menos en el área de ciencias aplicadas o de ingeniería, ¿sí? Puede que no sea tan difícil como en lo que corresponde, ¿no? Al de las ciencias aplicadas. En fin, por decir algo, en el área en que yo estoy, solo desarrollar un sistema informático para poder, digamos, resolver problemas de retrasos, ¿sí? Debido al procesamiento de información, pues significaría un aporte. Poner un caso la RENIEC, ¿sí? Que es un sistema para que, entre otras cosas, se encarga de proveerle lo que es la identificación, los pasaportes y resolver problemas relacionados con las partidas de nacimiento, sobre todo la identificación, ¿no? Sí, para que no solamente acá las personas tengan el documento con el cual formalmente y legalmente se identifican, sino a la hora de viajar, pues también, digamos, sobre todo a nivel policial, lo que tiene que ver con la permisología, con, digamos, el que uno sea una persona de bien, pues también conviene conseguir los permisos respectivos, visados, etcétera. ¿Sí? Muchas veces por retrasos en lo que es la información que allí se procesa, puede que un trámite tan sencillo como sacar un pasaporte se tome un mes, ¿sí? Es da un supuesto nada más. Y también es un poco, digamos, no conveniente el tener que desplazarse hacia un lugar físico en cuestión, tener que llevar ahí cierta documentación que sea revisada y así sucesivamente. O sea, todo ese proceso puede ser un poco, digamos, largo, ¿sí? Cuando en otros países, pues simplemente usted hace una solicitud por internet y allí antes de hacerla, pues se le describe cuál es la documentación que debe tener, ¿no? Y si tiene alguna forma comprobable de que usted cuenta con esa documentación, pues le permite hacer la solicitud, ¿sí? Y ya por lo menos eh, se ahorraría el tener que ir físicamente hacia, en este caso, la oficina, ¿no? Que se encarga de procesar, digamos, esa solicitud, ¿sí? Más adelante, pues ya cuando tenga que ver con la foto, porque sí es importante, y con la toma de huella, pues sí, es importante
digamos, dirigirse, ¿no? Sobre todo a una instalación policial, de modo que ese proceso se haga con el rigor, ¿no? Que lo exige, porque no se puede, digamos, ir a cualquier lugar, tomarse las huellas, tomarse una foto y enviarlo, ¿sí? Ya eso sí, sí que no sería. Pero mucho del proceso informativo, sobre todo del manejo de las bases de datos, ya después que usted hace eso, pues procesar toda esa información, hacer revisiones, lo puede hacer las computadoras o inteligencia artificial, y eso pues conllevaría a que se pueda lograr realizar muchos trámites en menor tiempo, ¿no? Entonces hay una contribución, había allí, digamos, un problema en el cual no había retrasos, ¿sí? En los trámites, y aplicando esa solución, pues se ha logrado reducir esos tiempos, y eso es conocimiento. O sea, eso sirve para que otras personas, digamos, imiten lo que aquí se ha hecho, y de esa manera, pues, problemas similares puedan ser resueltos, no con el mismo sistema informático, pero sí con una solución bastante similar, ¿sí? Bien, entonces ya tienen claro de que cualquier trabajo de investigación de alguna manera supone algún aporte, ¿sí? Por lo menos no solamente a nivel de ciencia, puede ser a nivel práctico, como es la solución de un problema, o a nivel metodológico, puede ser que la metodología que usted aplique convenga. Hoy en día hay, digamos, software que se llama de automatización, que no se utiliza solamente para máquinas, sino en el caso de una obra civil, ¿sí? Eh, Crea como una especie de sistema de control en el cual el control precisamente lo tiene una computadora y va guiando, ¿no? El desarrollo, vamos a suponer, de construcción de una obra. Donde mejor se ve eso es en el proceso de lo que hacen en los aeropuertos. Cada vez que llega un avión, se tiene que hacer lo que se llama un check-out, ¿no? Porque hay que evaluar en qué estado está el avión, y es importante para la seguridad aérea. Después hacer lo que se llama la recarga o la inspección de los niveles de combustible, de otros consumibles que están allá, la recarga y demás. Y eso está todo sincronizado, pero el control de cómo, en los tiempos, de qué es lo que se hace primero, de acuerdo a una planificación o programación, ese control lo tiene una computadora. O sea que las personas tendrán una tablet, ¿sí? Entonces, en esa tablet la computadora le va indicando, digamos, incluso la posición cerca del avión en donde debe estar, o sea, cómo deben llegar. Hay mucha coordinación, todo eso lo hace una computadora, ¿no? Entonces, ese tipo de metodología, pues ahora se está aplicando en obras civiles o en cualquier otra situación en donde se tenga que lograr algún objetivo, ¿no? Quizás no sea como el de desarrollar una tesis, pero allí está, ¿sí? Bien, ya definido por lo menos que un objetivo que implique que algún tipo de aporte, ¿sí? Se va a conseguir, pues debemos fundamentar, ¿no? Lo que es el trabajo de tesis. En eso consiste lo que es el marco teórico. Sí, déjame darlo acá. Voy a compartirlo. Un segundo. Voy a compartir esta parte. Lo tengo acá. Sí. Voy a... Ok. ¿No? Esto lo voy a sacar. Voy a compartir entonces esta parte que sí tiene que ver con lo que hizo Paloma. Bien, ¿no? Eh,
lo más importante en un trabajo de tesis es la coherencia, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? Después ustedes van a ver diversos instrumentos, como es la matriz de concordancia, ¿no? Pero quienes van a revisar su tesis, lo primero que ven es el título, ¿sí? Y después, por lo menos la primera revisión, ¿no? Lo primero que ellos revisan es el título, ¿sí? Puede que antes de ver el resumen, vean los objetivos generales, los objetivos específicos y pasen a las conclusiones. O sea, eso es quizás la revisión inicial que se hace, ¿no? Dice, bueno, yo voy a investigar que por lo menos la vacuna de AstraZeneca no es más que beneficiosa, puede ser perniciosa para la salud de las personas, ¿sí? Y bueno, puede plantear primero una hipótesis, ¿no? De repente así funciona el conocimiento. Usted a partir de algunos hechos se hace una idea que generaliza, bueno, por haberse presentado algunos casos en donde algunas personas han tenido problemas con esa vacuna. Entonces uno tiende a generalizar y plantea una hipótesis que dice, bueno, la vacuna de AstraZeneca perjudica la salud, ¿sí? Plantea esa hipótesis, vamos a suponer general, ¿sí? Y el objetivo entonces tiene que ser coherente, ¿no? Entonces dice él, el objetivo de este trabajo de investigación es demostrar o determinar si el, vamos a suponer no voy a decir el daño porque las vacunas no son, digamos, elaboradas para causar un daño, sino los efectos colaterales que tiene la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, por decir algo, ¿sí? Entonces, de manera específica, pues, puede definir algunos objetivos, ¿sí? Que más que sirva para como metas previas a alcanzar al logro del objetivo general, ¿sí? Bien, ahora está claro, ¿no? Ya definido el objetivo, quizás algunas hipótesis, ¿sí? Muchas veces probar implica de alguna manera demostrar, ¿sí? Eh, alguna consecuencia en función de determinadas causas, ¿sí? Entonces, esa consecuencia se puede representar mediante una variable, ¿no? Y esa variable puede ser el número de personas que han tenido algún efecto colateral después de haber sido vacunados, ¿no? Entonces, ya al definir esa variable, de repente usted puede plantear ciertas causas. Dice, bueno, si la vacuna en realidad fuera nociva, si 100 personas se han sido vacunadas, porque todas esas 100 personas no han padecido ese problema. Entonces hay, digamos, condiciones, ¿sí? Que posibilitan que algunas personas hayan padecido o hayan tenido problemas con esa vacuna y otras no. Entonces sí, dentro de la investigación que usted se propone hacer, pues define lo que se llaman variables, ¿no? Hay unas variables que se llaman de tipo dependientes, que principalmente van a servir para contrastar la hipótesis o probar la hipótesis que usted se ha planteado, ¿sí? Y por ende, lograr los objetivos que se han establecido, ¿no? Sobre todo el objetivo general, ¿sí? Bien, todo eso pues va a implicar alguna metodología para conseguirlo, ¿no? Usted define el qué es lo que se va a conseguir, pero el cómo implica, sí, que que siga algún marco de referencia, de guía que le permita conseguir ese objetivo. Y allí va a necesitar pues conceptos, ¿sí? Fundamentos y sobre todo teorías que le permitan sustentar todo eso, ¿no? Entonces es como quien dice, revisar en el pasado que se ha hecho, ¿no?
que tiene que ver también con los antecedentes, pero principalmente los conceptos que ya son ahora conocimientos, son información, fueron de alguna manera desarrollados en el pasado, ¿no? Entonces usted tiene que retraer toda esa información porque es necesario para su trabajo de tesis. Entonces, en esa secuencia, ¿no? Ya cuando uno lo primero que tiene claro es el objetivo, ¿sí? Pues quizás la motivación sea algún hecho puntual que lo lleve a generalizar y a plantear alguna hipótesis, ¿sí? Y a la vez un objetivo general. Y cuando se pretende lograr ese objetivo, pues hay que seguir lo que es una metodología, ¿sí? Y todo eso va a requerir, pues, de alguna serie de conceptos que le permita darle coherencia a todo el trabajo que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, por lo general, en la parte del marco teórico tiene que ver con lo que son los fundamentos, ¿sí? Y por decir algo, se va a hablar de vacuna. Entonces usted tiene que incluir conceptos relacionados con vacuna. En este caso, la patología para la cual la vacuna es una solución, pues también hay que considerarla, ¿no? Sí. Entonces allí, poco a poco, se van incluyendo todos estos conceptos que le dan coherencia a todo el trabajo que usted va a desarrollarse. De repente, alguien podría sugerir, bueno, estamos hablando aquí de un problema de la pandemia, ¿sí? Y muchas veces se entremezclan, digamos, eh, conceptos que no son tan afines, pero que quizás tengan cierta relevancia, ¿no? De repente se dice, alguien dice, bueno, eh, el estamos hablando del efecto de una vacuna, ¿no? Sí, pero de repente se cuela por decir algo que el problema de la pandemia se ha agravado es quizás por la conducta irresponsable que han tenido muchas personas, ¿no? Y eso suena como un poco incoherente, ¿no? Quizás tenga que ver mucho con la temática, ¿sí? O el problema que se está afín en el cual el trabajo de tesis se va a desarrollar, pero no es tan cercano, ¿no? Entonces hay quizás, o quizás la forma en que las autoridades han manejado el asunto, ¿sí? Pero, en fin, se trata de que un laboratorio produce una vacuna que debe ser una solución y por algunos casos puntuales se generaliza de que esa vacuna, en vez de ser una solución, pues com- comporta mayores problemas, ¿sí? De hecho, ya en Estados Unidos, Johnson y Johnson, hoy leí la noticia, por eso que traigo el ejemplo, de que los laboratorios que producían las vacunas de AstraZeneca allá en Estados Unidos, pues han pasado al control de Johnson y Johnson, o sea que AstraZeneca, con todos sus expertos, con toda su tecnología, o con todo el conocimiento que han desarrollado, ya no va más, como dicen por allí. ¿Sí? Pero bien, quizás entonces no sea en ese caso como les digo, el ejemplo, ¿no? Que conviene para ver qué se pone y qué no se pone dentro del marco teórico, ¿sí? A lo que voy es que en el marco teórico se tiene que incluir todo aquello que tenga mucha afinidad, porque como les dije al comienzo, una tesis, lo que más, esto quizás ustedes me lo tomen, no me lo tomen a mal, ¿no? Eh, yo soy profesor universitario, ¿sí? Y nosotros sabemos que es difícil conseguir un tema, a todos nos gustaría conseguir un tema en el cual podamos hacer un gran aporte, podamos, digamos, conseguir algo novedoso que nos sirva en muchos casos para presumir
o para hacer una contribución importante a la sociedad o al planeta. Todos buscamos eso, pero es difícil de conseguir, ¿no? Y como académicos, sí, y le digo como profesor, nos interesa más evaluar el grado de conocimiento y de dominio en la carrera que está estudiando el alumno que realmente el problema que va a resolver. ¿Sí? O sea, no me lo tomen a mal, pero yo soy profesor de universidad y soy jurado de tesis, ¿sí? Y entendemos que si eso fuera posible, que cada alumno pudiese encontrar un tema en el cual hiciera un gran aporte, pues estaríamos llenos de premios Nobel. O sea, ya ni siquiera tendríamos que inventarnos otros premios para poder, digamos, re, eh, valorar o compensar, ¿no? A todos esos trabajos que traen. ¿Sí? Entonces, no es tanto en sí, como le digo, si ustedes logran conseguir una temática, ¿sí? Que les permita, pues, desarrollar algo novedoso, algo que sea como demasiado relevante, fantástico. Pero en la mayoría de los casos, y se lo digo con conocimiento de causa, en la mayoría de los casos, pues el aporte no es tan grande, ¿sí? Pero no por eso, digamos, es menospreciable, ¿no? Les digo que acá una tesis es precisamente para demostrar los conocimientos que un estudiante en una carrera X, ¿sí? Ha conseguido, o el dominio que ha conseguido, ¿sí? Entonces, por lo menos en la carrera de ingeniería, algún problema que se va a resolver, fantástico, ¿sí? Uno revisa todo lo que hizo, todo, sobre todo los detalles, ¿sí? Porque no todos los problemas son iguales o se tratan de la misma manera. Y como uno ya tiene cierta experiencia, pues lo que hace es comparar, oye, sí, ese problema es similar a aquel, pero vamos a ver cómo lo resolvió este. Y valora esos detalles, ¿no? En caso, a nivel, vamos a suponer, de biología, donde, digamos, el asunto tampoco, bueno, sin ánimo de ofender, es tan complicado, si usted se va para la selva y de repente hay una zona poco explorada y quiere ver lo que es la vegetación, la geografía y sobre todo lo que es los animalitos, ¿no? Que allí viven, ¿sí? Y solamente plantea un tema de que va a inventariar, si es que aplica el caso, lo que es la fauna, ¿no? De una zona inhóspita o poco explorada del Amazonas, ¿sí? En principio plantea una hipótesis de que como ha sido poco explorada, pues la hipótesis es que es casi seguro encontrar nuevas especies, tanto a nivel de fauna como a nivel de vegetación, en una zona no explorada del Amazonas, ¿sí? Ojo, es una hipótesis válida, ¿no? Entonces, su objetivo es precisamente, digamos, investigar si hay especies nuevas o diferentes en una zona no explorada del Amazonas. ¿Sí? ¿Y cómo lo plantea? Bueno, pues obviamente tiene que dirigirse allá, hacer una observación y más o menos plantearse un límite, ¿no? Que va a hacer un estudio durante 3 meses, ¿sí? Y va a llevar la metodología principalmente es una observación, ¿sí? Y va a filmar, a llevar equipos de videograbación, pero para usted poder establecer que hay diferencias, entonces tiene que conocer lo que hay en otras partes. Y el marco teórico pues incluye que en las zonas selváticas abunda tal vegetación, por lo general existe tales especies y así sucesivamente. Y puede incluir teorías de evolución de Darwin, de que por lo menos en las Islas Galápagos pues se adaptaron algunas especies, por lo tanto tienen una diferencia con respecto a otras que son casi familiares, etcétera. Pero es lo que le digo, darle coherencia es incluir en el marco teórico lo que son conceptos y lo que es
sobre todo experiencia, ¿no? Que sirva como de base para el trabajo de investigación que usted va a realizar, ¿no? Entonces, por una parte, no sé si ve mi pantalla, voy a ver porque algunas veces me quedo y no veo. Si por el chat nadie, estoy viendo ahora el chat, nadie me... Es que aquí no hay ni siquiera manito en algunas, en otras aplicaciones. Voy a ver el chat. Si nadie responde con una manito, bueno, no sabemos. Sí. O sea, es que lo que pasa es que tengo la sensación como que estuviera hablando solo, ¿no? Disculpen ustedes. Sí. Entonces, por lo tanto, digamos, no es como en un salón de clase que uno mira la cara a las personas y más o menos puede con los gestos saber si lo que uno está comunicando está siendo comprendido, pero acá pues sí, yo le hablo a mi pantalla y no recibo ninguna retroalimentación, ¿no? Disculpen ustedes que haga esa acotación allí. Bien, eh, volviendo entonces acá, ¿no? Mm, dentro de lo que se considera los fundamentos, es sobre lo que se va a sostener su trabajo de investigación, entonces están los antecedentes, ¿no? Es importante lo de los antecedentes, ¿sí? Porque más o menos uno con el objetivo tiene claro lo que va a hacer, pero pues, se hace la pregunta, bueno, ¿habrá otra persona investigado esto antes? ¿Sí? Y si lo ha hecho, ¿hasta dónde ha llegado? Porque a eso le va a servir para orientar su trabajo de investigación. Porque muchas veces uno puede redefinir los objetivos, ¿no? De repente la ignorancia lo lleva a uno a plantear algo que otra persona ha hecho y quizás lo ha hecho muy bien, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por ese camino no se pueda seguir explotando, no se pueda caminar. O sea, una pequeña, digamos, reorientación, quizás de los objetivos específicos, podría servir para uno desarrollar un tema de tesis, ¿no? Entonces es importante lo de los antecedentes, sobre todo eh, si el tema, digamos, ¿cómo lo defino? No implica mucha novedad, deberían considerar antecedentes recientes, ¿no? Ahora, si el tema es un poco complicado, podría. Reciente me refiero yo del 2018. Aquí lo piden de 5 años, ¿eh? 5 años, o sea, revisar trabajos hechos con una antelación de 5 años. Pero eso no quiere decir que trabajos que se hayan realizado un poco antes no sean relevantes, ¿sí? ¿Y por qué razón lo digo? Porque muchas veces los trabajos recientes que uno revisa, pues habrán leído, ¿no? Trabajos que son más antiguos. Y la forma en que exponen los conceptos son en parte una elaboración, ¿no? De quien ha desarrollado ese trabajo. O sea, usted puede citar, ¿no? Pero eso tiene cierto límite. Es preferible que usted lea y exponga con sus propias palabras o parafrasee lo que esa persona o el autor haya dicho, ¿no? O sea, desde el punto de vista del trabajo que usted va a presentar, se valora mucho más, ¿sí? Eso es porque la gente que simplemente cita y copia, ¿no? Pues no se ve como que haya adquirido algún conocimiento, ¿no? Entonces es preferible muchas veces que usted lea un poco y cite el autor de un concepto, de alguna teoría, pero que la exponga con sus propias palabras, ¿sí? Un poco más resumida, no tiene que extenderse, ¿no? Pero sí, dentro de los antecedentes, usted cita, ¿no? Quizás el resumen, los objetivos y las conclusiones,
y la metodología que siguió para el logro de esos objetivos. Entonces es importante lo que es la parte del marco teórico, de lo que son la revisión de los antecedentes. Lleva un segundo que me están por el directo. Ok. Estoy acá con una tesis, tengo que desarrollar un objetivo, precisamente hablando de eso. Y pues sí, como asesores, pues en principio uno primero define el objetivo, ¿sí? Y ya después eso prácticamente es el punto de partida para desarrollar todo lo que sigue, ¿no? Bien, no sé si a este punto de repente queda claro, ¿no? Lo de lo que tiene que ver con la parte de los conceptos y con lo que son los antecedentes. ¿Sí? Los antecedentes principalmente se refieren a trabajo, o bien sean similares o afines al trabajo que uno está desarrollando. No necesariamente tiene que ser igual. ¿Por qué se tiene que revisar? En principio, para de alguna manera saber si lo que uno está haciendo pues un poco diferente, ¿no? Porque si ya en esos trabajos los objetivos que uno pretende lograr ya se consiguieron, uff, eso crearía un problema, ¿no? Quizás sí, si usted logra demostrar que mm, mm, en la consecución de esos objetivos que son un tanto similares, pues demuestra un conocimiento pues que evalúe, ¿no? El grado de aprendizaje que ha tenido durante la carrera, pues sí, todavía podría pasarse, ¿no? Pero algunos quizás eso depende del tipo de jurado. Hay jurados que son muy estrictos y no vea con muy buenos ojos, ¿sí? El que uno, pues, quizás no haya tenido en cuenta algunos antecedentes antes de desarrollar la tesis para poder reorientar los objetivos y así, pues, conseguir, ¿no? Un trabajo de tesis que difiera un poco de trabajos previos, ¿eh? Entonces es importante lo de los antecedentes. Quizás mucha gente se conforma con unos poquitos. Les digo que así lleve tiempo hacerlo, es bueno, ¿no? Que ustedes revisen, ¿no? Al menos unos días, ¿sí? Sobre todo no tan recientes y no tan recientes, ¿eh? Uno supone de que si son trabajos afines, los trabajos recientes ya han considerado los previos y por esa razón es importante considerar los que son del 2018 para acá. Un trabajo de tesis, pues sí, un trabajo que, bueno, mínimo unos 3, 6 meses por allí, ¿no? Quizás con algo de ayuda, de asesoría, pues sí, porque es que muchas veces no es fácil hacer una tesis. Yo recuerdo cuando me tocó hacerla a mí la primera, pasé casi 2 meses sin arrancar, que no me movía, no sabía por dónde comenzar. Y como les digo, yo soy ingeniero de sistemas, desarrollé algo parecido a lo que hoy se conoce como Minecraft, el juego, ¿sí? Pero no sabía qué desarrollar, ¿no? O sea, solamente mi tutor me dijo que tenía que desarrollar un tema para que los niños pudieran desarrollar su creatividad, porque había un financiamiento y él me había elegido a mí para que yo desarrollara ese tema, pero no lograba, digamos, un tema que cumpliera con esas exigencias, ¿no? Que a la vez fuera de computación, porque había que desarrollar un tema de computación, ¿sí? Y que sirviera para que los niños desarrollaran su creatividad, ¿no? Para mí me fue bien con esa tesis, ¿no? Yo lo que hice fue, esto es lo que es un cubo, así como ese cubo de jugar, ¿no? Pues precisamente estaba jugando con ese cubo y yo dije, bueno, lo que hago es representar un cubo como esto dentro de una computadora y cada vez que yo con el mouse toque, pues que aparezca, que desaparezca,
Sí, entonces sí, con computación era fácil hacerlo porque eso es un objeto y al uno tocarlo, pues si al tener cierta condición, pues desaparece. Entonces lo que hacía era que uno moldeaba y hacía como una especie de escultura, ¿no? Y sí, me salió bien. También que de repente fueron vistos por otros ingenieros y pensaban que yo estaba copiando un juego, creo que era el precursor de Minecraft, ¿no? Y mi tesis pasó, su presentación fue retrasada 2 meses, mientras se averiguaba que yo no había cometido plagio. O sea, plagio significa que yo había simplemente copiado el trabajo de otro y lo iba a presentar como propio. No, pues le escribieron, incluso la empresa me felicitó, quizás lo que yo había hecho era un poco menos eficiente en cuanto a tiempos y la programación. Se supone que yo era ingeniero nuevo, ¿sí? Pero elogiaron el esfuerzo que hice y bueno, al darme eso, pues ni siquiera tuve que presentarla, simplemente ya había, el jurado consideró que ya sí había sido evaluado mi trabajo y había sido reconocido por gente que tenía mucha experiencia del área y bueno, pues me libraron, ¿no? De presentarlo, o sea, todo esa, digamos, temor que tenía que tener, ¿no? Al llegar esta carta de estos señores, al decir que no, que ese trabajo no tenía nada que ver con lo que ellos habían desarrollado, la empresa que tenía el juego, y que habían revisado mi código y que en verdad mi código no tenía nada que ver con el de ellos. Sí había algunas ideas, pero se supone que cuando uno desarrolla las ideas, una cosa son una cosa y digamos la tecnología que uno utilice para conseguirlo es otra y precisamente era lo que a mí me estaban evaluando y después me salió bien, ¿no? Entonces es importante a nivel de desarrollo de una tesis, revisar trabajos previos, ¿sí? Porque para que no peque de desarrollar un tema que ya otros hayan desarrollado y uno no pueda conseguir realmente alguna novedad. Eso por una parte, ¿no? Por otra, le va a servir para que incluso uno puede tener una idea inicial de cómo desarrollar una tesis, ¿sí? Sin embargo, ¿no? Al leer el trabajo que otro ha hecho, descubre que un camino por el cual uno pueda lograr los objetivos de una forma, de una mejor forma, ¿no? Y con mayor calidad, ¿sí? A esto voy también, por lo menos mi tesis de maestría, ¿no? En el área de data science, y uno trabaja en esa área. Como les dije, yo soy ingeniero y estadístico, principalmente me dedico a la parte de métodos y lo que se llama hoy data science o científico de datos, pues sí, tenía que ver con que eh, yo tenía que desarrollar un tema que yo soy profesor del área de optimización, el área de investigación de operaciones, que es modelado, matemático y simulación, y a la vez que sea de estadística. O sea, tenía que quedar bien con la maestría y tenía que quedar bien con el departamento para el cual yo trabajaba, ¿sí? O sea que se supone que ahí me pagaban el sueldo y todo tenía que ser coherente con el perfil con el cual que yo tenía que cumplir, ¿no? Como miembro, ¿no? De una unidad, sobre todo académica y de asesoría. Yo soy ingeniero de optimización, ¿sí? Y bueno, los que no tengan idea de eso, pues yo utilizo lo que se llama la realidad virtual, o sea, creo modelos de simulación, una fábrica la meto dentro de una computadora y todo lo analizo dentro de una computadora, por lo menos un sistema de transporte o un banco, ¿no? De repente quiero estudiar por qué se forman las colas, ¿sí? Y entonces considero soluciones que han aplicado en otros bancos, pero no puedo ir allá y decirle a los gerentes del banco, mira, quiero probar con esto, quiero probar con aquello, así sucesivamente, ¿no? Eso no lo permiten porque eso está en tiempo real, está operando, pero si yo lo meto dentro de una computadora, genero cómo llegan las personas, cómo son los tiempos de atención, cuál es el mecanismo de prioridad y digamos cómo se asigna lo que es el servicio, pues sí, se podría conseguir. Bueno, pues yo lo que hago es eso, o en un sistema de tránsito, por lo menos probar lo que se llama si la política esa de
el pico y plata, no sé si aquí lo llaman así, que un día los carros, los vehículos que tengan placas que terminan en par no circulan y al otro día sí, ¿no? ¿Qué tan efectiva es esa medida, por decir algo? Porque a nivel de los políticos, pues no les conviene que la gente los odie, ¿no? Y tener que imponer una medida como esa puede que no les convenga, ni les gusta a la población ni a ellos tampoco, porque tarde o temprano van a tener que buscar sus votos, ¿sí? Entonces encargan un estudio para ver qué tan efectiva es la política, no solamente en lo que se llama el índice de movilidad, o sea, que las personas en realidad encuentran menos tráfico y con eso puedan llegar un poco más rápido a sus destinos de un lugar a otro. Por otro lado, la contaminación, o sea que se estudia esas dos variables, ¿no? El índice de movilidad, sí, y la contaminación. Entonces, sí, ahí en ese caso, pues se plantea uno una hipótesis de que la medida reduce mejora el índice de movilidad y reduce la contaminación, ¿no? Entonces, pues el objetivo tiene que ser coherente con esa hipótesis, ¿no? Usted dice, bueno, el objetivo es determinar si la medida del pico y plata reduce lo que es la movilidad, la contaminación y mejora la movilidad, ¿sí? Bien, ¿cómo lo va a hacer? Pues utiliza una metodología, en este caso la metodología es de simulación, o sea, usted va a crear un modelo de la ciudad, va a representar ahí los vehículos, va a representar las calles, los semáforos, las necesidades que tiene la gente, o sea, de irse de un lado a otro, bien sea para llevar a los niños al colegio, para llevar, qué sé yo, ir al trabajo o ir de compras, ¿sí? O simplemente pasear, pues, o sea, tiene que tener estadísticas de cuántas personas dentro de la ciudad laboran en los horarios, sobre todo en las horas pico, lo que son el transporte público, sí, porque uno son los carros particulares, etcétera. Es un trabajo largo, sí, hay que crear, ¿no? Casi prácticamente en toda la ciudad, sí, pero los vehículos de servicio de transporte público van a seguir funcionando. A los que se les va a aplicar la medida es a los carros particulares, ¿no? Entonces, de repente, sí, por decir algo, en otros países, sobre todo Sao Paulo, no se bajó mucho el índice de movilidad porque se descubrió de que las personas no utilizaban sus carros para desplazarse a su lugar de trabajo. Y cuando lo hacen, esos carros no están en circulación, sino vamos a suponer que si se van de su casa al trabajo, pues prácticamente el vehículo solo está en las calles en ese periodo de que usted sale de su casa y llega a su trabajo, pero el resto del tiempo está en un estacionamiento, ¿no? Pues el índice de movilidad se vio que no mejoraba mucho, ¿no? Y bueno, era un alcalde que pidió ese estudio y bueno, pero sí por el lado de la contaminación, sí era importante de que se logró demostrar de que obviamente, ¿no? Cuando que se llama los gases de efecto invernadero que se emiten por la circulación de vehículos, pues sí, se reduce considerablemente y eso era la justificación, pero en el índice de movilidad no tanto, porque ya de por sí el transporte público era tan grande, había tantos vehículos que bueno, no se daba oportunidad para hacerlo. Bien, entonces a lo que voy, el ejemplo, ¿no? De en cuanto a los antecedentes, pues sí, yo defino un objetivo, defino una metodología, entonces investigo. ¿Quiénes han hecho ese trabajo antes? Entonces, si me toca hacerlo acá en Lima, pues reviso esos trabajos, ¿sí? Entonces, la metodología que yo le digo que seguí era que, por lo menos a nivel de maestría, yo no sabía qué hacer y tenía que desarrollar un tema que fuera, digamos, consistente con la maestría, que era de estadística, tenía que ser un trabajo de estadística, y a la vez con el área en el cual yo trabajaba, que era el área de optimización, investigación de operaciones, ¿sí? ¿Cómo conseguirlo, no? Pues no daba realmente en ese entonces, sí, que, porque a nivel de maestría son tesis que son teóricas, más teóricas que prácticas, ¿no? Y tenía que ser teórica en los dos lados, ¿sí? Entonces descubrí lo que era el data science, ¿no?
Entonces, ¿cómo buscar obtener conocimiento a través de grandes cantidades de datos? Y yo dije, bueno, pues donde yo trabajo se generan datos y donde en estadística precisamente se analizan datos. Pero resulta que el asunto era teórico. Pues a mí lo que se me ocurrió fue simplemente lo que se llama programación lineal, que es un modelado matemático en el cual uno asigna recursos para maximizar un objetivo o minimizar, maximizar beneficios, minimizar costos, ¿sí? Entonces yo no podía hacer una aplicación particular porque no me iban a aceptar como un trabajo en estadística, ¿no? Y simplemente no podía solo tomar estadísticas de casos donde se había aplicado eso porque no me iban a aceptar en el departamento donde yo trabajaba. Pues lo que hice fue, como trabajaba en el área de simulación, pues generar modelos, generar, digamos, con lo que se llaman los enunciados, datos, ¿sí? Para poder aplicar programación lineal, o sea que tomé algo genérico, quizás una fábrica de bloques en el cual pues simplemente se utiliza arena, cemento y agua y un sistema transformador que convierte todos esos insumos en un bloque de un ancho de 15 y otro de 12, ¿sí? Y generar varias condiciones del mercado, si se compraba todo, si no se compraba todo, generar escenarios, pues. Entonces, de manera con un simulador se pueden generé muchos modelos, a esos modelos le apliqué lo que se llama programación lineal, hallé el óptimo, y me dediqué a investigar qué tenía al inicio el problema en cuanto a sus parámetros con la solución, a ver qué patrón había allí, ¿no? Pues lo interesante fue que descubrí algo que se llama las condiciones de Kuhn-Tucker, ¿no? Que son unas condiciones, digamos, que permiten precisamente en modelos de programación lineal, pues eliminar, ¿no? Algunas, digamos, restricciones que son irrelevantes y permite de alguna manera encontrar una solución para los modelos que sean más rápidos. Pero a nivel teórico, eso es lo que dice que, por lo menos ustedes quizás no conozcan matemáticas, lo que les vaya a hablar no lo comprendan, pero con esas condiciones se explica de que eh, lo que se llaman algunas partes de los modelos, en este caso que yo estoy considerando, se relacionan con otras, ¿sí? Y eso me da un índice que es importante a la hora de resolver un problema. Yo no lo conocía ni siquiera eso. No sabía que existía porque soy ingeniero, eso era más propio de los matemáticos y no, pues sí, apareció. Pero salió precisamente de que yo leí un antecedente de data science, aplicaciones de inteligencia artificial en lo que era estadística y en el área mía, y me lo sugirió leer un antecedente. Entonces, es que es importante de leer un antecedente, que usted ya tiene claro un objetivo, incluso ha visualizado el camino en cómo va a lograr ese objetivo. Pero cuando lea, ¿no? Cuando lea lo que es los antecedentes, descubre que, que hay un camino, ¿sí? O hay otras formas de cómo conseguirlo, quizás más adecuadas de al que uno inicialmente se ha planteado, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces los antecedentes, más o menos queda claro, ¿sí? Lo de la base teórica, entonces, tiene que ver con toda la estructura conceptual sobre la cual se sustenta su trabajo de tesis. En el caso de simulación, pues yo tendría que hablar de sistema, tendría que hablar de modelos de simulación, de estadística, de maximización, de minimización, de lo que son sistemas de tráfico. O sea, incluir ahí, digamos, todo aquello que cuando yo más adelante vaya a hacer alguna referencia, entonces ya esté allí. Sí, cuando yo esté, por lo menos uno en principio llega y la metodología, o sea, usted no puede cambiar los objetivos, pero sí puede hacer modificaciones en lo que es la metodología, ¿no? Entonces, usted llega y define en la base del marco teórico los conceptos. Entonces, cuando define la metodología, hace referencia precisamente a esos conceptos, ¿sí? Porque la metodología describe el cómo usted va a alcanzar los objetivos, ¿sí? Entonces no tiene que repetir. O sea, por eso cuando le hablo de la coherencia, usted, por lo menos en el caso de la vacuna,
dice, pues, ¿cómo vamos a investigar si la vacuna, el primer ejemplo, ¿no? Que yo consideré, si la vacuna de AstraZeneca eh, tiene efectos perniciosos colaterales en las personas a las cuales se le ha sido administrada, ¿no? Pues bien, pues simplemente toma la metodología estadística, sugiere grupos de control. O sea, un grupo, usted define varios grupos, ¿sí? Toma un grupo que tiene las mismas características, ¿sí? O sea, que no puede tomar personas que están como muy enfermas, o no puede tomar solamente mujeres, o no puede tomar solamente hombres, o personas muy mayores, no. Tiene que tomar un grupo que más o menos sea homogéneo o uniforme, ¿sí? Y entonces también averiguar lo que se llama algunas características, ¿sí? De repente puede ser que el problema no sea la vacuna, pero cómo lo va a investigar, ¿no? Entonces tiene que segmentar los grupos, ¿sí? Y en esos grupos, pues, a uno les aplica otra vacuna y las de AstraZeneca, ¿sí? Entonces puede ser de que alguna condición previa del paciente sea la razón por la cual tenga ese efecto pernicioso. Y al aplicarle tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Pfizer, pues se obtienen los mismos resultados. Entonces quiere decir que no es la vacuna, sino que se atribuye a otra causa el problema ese colateral. Entonces, pues sí, la estadística, entonces, la metodología de investigación principalmente y la estadística, pues establecen, ¿no? Lo que se llama una guía de cómo usted va a investigarlo, ¿sí? Entonces allí, cuando usted hace una descripción de los pasos que va a seguir, pues hace referencia a los conceptos que usted tiene en el marco teórico, ¿sí? Entonces, no es que usted va cuando se llama coherencia, usted está definiendo la metodología, entonces no encuentra un concepto, no, eso es de alguna manera un indicio de incoherencia del trabajo que usted está desarrollando, ¿sí? Entonces tiene que ser en lo que respecta al marco teórico, pues ser más o menos exhaustivo, ¿no? O sea, tratar de incluir allí, más que todo, en un principio sí, o sea, no es que uno de repente meta ahí todo, ¿no? Se le puede quedar algo por fuera, pero debe ser poco, ¿sí? Porque en principio, como le dije, si usted está investigando, precisamente es para conseguir algo que no existe, ¿no? O sea, va a buscar conocimiento, o sea, no es conocido. O sea, insisto en eso, en la lámina que yo puse, lo desconocido y lo conocido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de los desconocidos, es precisamente aquello que usted quiere averiguar, lo que realmente es el interés de un trabajo de investigación. Pero eso no quiere decir que lo conocido no tenga que ser considerado, ¿no? ¿Sí? Entonces lo conocido precisamente acá en lo que es los antecedentes y lo que son los conceptos, ¿sí? Que van a fundamentar el trabajo que usted va a desarrollar, ¿sí? Bien sea también para no solamente la metodología, sino cuando vaya a interpretar los resultados y a la vez sacar las conclusiones. O sea, las conclusiones, la experiencia, usted tiene que indicar allí lo que usted ha conseguido, cómo fue lo que fue la experiencia en general, ¿sí? Si la metodología que sirvió fue adecuada o quizás no fue adecuada, en todos esos pormenores que uno descubre precisamente cuando aplica eso, ¿no? Eso forma parte de las conclusiones, puede hacer recomendaciones u observaciones también, pero eh, digamos que haciendo referencia, ¿no? A ciertos conceptos, o sea, que puede que incluya allí, digamos, términos nuevos, pero no puede ser tan algo como incoherente, ¿no? Por eso le digo, la coherencia es algo importante, ¿no? Todo lo que usted ponga allí tiene que tener cierta coherencia o cierto sentido y, como quien dice, afinidad con todo lo que está haciendo, ¿no? Bien, lo de, pues sí, como le digo, lo del sistema de hipótesis, ¿sí? ¿Cómo se relaciona
con lo que es la parte de lo conocido, pues precisamente lo que ya se conoce, de alguna manera le va a servir como de contraste, ¿no? Si ya, por lo menos en el caso de las especies que considere, ¿sí? Mm, obviamente, si usted quiere establecer de que en una zona no explorada o inhóspita del Amazonas hay especies diferentes, tanto de flora o fauna y vegetación, ¿sí? Incluso si lo hace a nivel de estudios geológicos, ¿sí? Puede que incluso encuentre allí alguna, en el subsuelo, algún tipo de roca, quizás de suelo, que tenga algunas características un poco diferentes. Entonces, eso que yo llamo diferente, ¿cómo se establece esa diferencia? Se tiene que tener algo para contrastarlo, ¿no? Si usted toma hoy una limonada y después prueba otra, usted hace la comparación, aquella es mejor o es peor que esta, pero tiene que tener alguna referencia, ¿no? Entonces, eso es lo que voy cuando uno quiere establecer alguna comparación, ¿sí? Incluso establecer una hipótesis, tiene que tener alguna referencia y para eso le sirve lo conocido, ¿no? ¿Sí? Y para la clase, ustedes tienen clase de qué hora, cuánto dura esta clase. Me disculpan, por favor, porque yo cuando entro siempre entro por una hora. 2 horas. 2 horas, Sí, comenzamos a la 1. sí. De O sea una que a a las tres. 3. Ujú. Perfecto, es bueno para ir. Bien, casi siempre acostumbro a hacer una pausa, sobre todo para recibir retroalimentación, consultar a los alumnos, digamos, si tienen alguna inquietud sobre la temática que estamos considerando, porque de eso pues se aprovecha para poder reforzar, ¿no? Algunos conceptos, ¿sí? O algunas dudas. No sé si vamos a ver quiénes están presentes, así nos vamos conociendo. Vamos con Indira, que la tengo de primera, ¿sí? Si tienes alguna inquietud, opinión, crítica acerca de lo que hemos estado hablando. Indira, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, no, la verdad no tengo ninguna inquietud. Me pareció súper interesante todo lo que ha comentado. Yo ahorita estoy estudiando la carrera de Administración y Marketing. Y bueno, estoy recién como que iniciando todo el tema de mi tesis. Incluso estoy buscando un tema. Ya tengo uno más o menos definido, pero no al 100%, ¿no? Y bueno, metí al curso para poder informarme más y poder... Sí, yo trabajo en esa área. Precisamente hay un tema que te puede interesar, ¿no? Tú sabes que los, lo que llama la analítica, tanto de Facebook como de Google, ¿sí? Mm, claro. De repente, qué tan efectiva es, ¿no? Y también yo le digo que yo trabajé para una empresa que se llama Gilligan, que vende hamburguesas, no sé, unas combis, ¿sí? Ellos estaban también muy interesados en saber cuál era su target, ¿sí? Y muchas veces, digamos, los asesores de marketing, por lo general, eh, dejan que Facebook, pues con su base de conocimiento, pues sugiera lo que se dice, haga de forma automática el trabajo, ¿no? Pero Ujú. ellos hacen ver que hacen todo ese trabajo, ¿no? De repente, después yo me fui a trabajar en Productos Ángel de Breña y hacían allí lo mismo. Pero entonces uno comenzaba a revisar lo que era la analítica y uno comenzaba con un presupuesto, vamos a suponer, de 200 soles a la semana, ¿sí? Y sobre todo en lo que se llama del tipo de pagos por clic, ¿sí? Mm, Que se utiliza claro. mucho
¿sí? Entonces yo veía las veces en las cuales se les ponía la publicidad y cuántas veces se clicaba, ¿no? Y sí, de repente ahí los márgenes son muy pequeños, ¿no? Incluso yo creo que un 2% es mucho más que bueno, por decirlo de alguna manera. Pero si uno trataba de segmentar, de repente entonces el grupo de edades, ¿sí? Y uno se ponía entonces a averiguar por otra parte, porque aquí ellos tienen una red, eso funciona como una red multinivel, y empezaban a consultarlo, y de repente descubrimos que las personas, digamos, mayores eran las que compraban la mayoría del producto, ¿sí? Y lo asociamos con que eran las que podían clicar, ¿no? Pero nos equivocamos porque ya esa gente conocía el producto y no veía internet, ¿sí? Entonces de repente se estaba gastando dinero, ¿sí? En un cliente que era seguro, ¿no? Entonces de repente, no sé, se podría interesar qué tan efectivo, ¿no? Son, digamos, esos sistemas automatizados que tienen, digamos, las redes sociales, llámese principal Google y Facebook y WhatsApp, creo que son las más importantes, hasta ahorita el TikTok está dando duro. O eso mismo, vamos a suponer que tú quieras lanzar una publicidad y de repente, ¿cuál medio escogerías? Pues, digamos, para dar primero en la primera fase a conocer el producto, que es quizás uno de los primeros objetivos, y después para mejorar las ventas, o sea que ya sería un objetivo secundario, ¿no? Pero sería interesante. Pues bueno, Indira, quizás más adelante nos veamos. Voy ahora a consultar ¿cómo es? Creo, a Carla. Voy con las chicas primero. Gracias. Bueno, gracias a ti. Carla, si tienes alguna inquietud, crítica o pregunta, Buenas opinión, tardes. buenas tardes. Bien, yo soy psicóloga. Bueno, mi pregunta es en cuanto a los antecedentes. Bueno, hago algunas revisiones también en tesis y a veces entro en conflicto con algunos otros docentes porque, bueno, digamos, ¿no? El caso de estrés académico. Y en los antecedentes te exigen que solo sea, digamos, estrés académico en adolescentes y solo en adolescentes. En esa situación yo quisiera preguntar más o menos si eso es una regla, porque entre lo que me concierne y por la experiencia que tengo, a veces encontrar antecedentes exactos con la unidad del objeto de estudio no se encuentra. Entonces optaba por buscar lo más similar y a veces el similar era pues de 6 años atrás, ¿no? Y ahí Ya. entraba la problemática en que solo me pedían 5 años antes. Entonces, quisiera que me pueda explicar más sobre Sí, eso esto. realmente crea una limitante, te lo digo yo, ¿no? Porque quizás cuando el problema es muy nuevo, se ha explorado poco, ¿no? Y quizás es un indicio de que el tema se ha explotado muy poco, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra mucha bibliografía reciente, es que el tema que uno está desarrollando, digamos, o es muy importante, o ha recibido mucho la atención, o muchos han hecho lo mismo, ¿no? Pero yo no entiendo por qué ponen esa limitante, ¿no? Si, no, si tú logras justificar que lo que tú estás desarrollando, por decir algo, me refiero a que, al tipo de antecedentes de la antigüedad de los antecedentes que tienes que revisar, ¿no? Cuando, por decir algo, te voy a citar un caso Dirac, que mucha gente conoce muy poco, ¿no? Paul Dirac, el físico famoso ese, ¿no? Que fue enterrado al lado de Newton, allá en Westminster, Inglaterra. Nadie conocía quién es Dirac, ¿sí? Entonces, a lo que voy, la física creo que dice que tenía casi 100 años de estancamiento y gracias al trabajo de Dirac, pues se le dio ese empuje, ¿no? Y a lo que voy es que si Dirac se hubiese dedicado simplemente a revisar los trabajos previos de 10 años, pues no hubiese conseguido, ¿no? Lo que él logró. Y fue importante lo que él hizo. Tanto que él trabaja en lo que es, quizás muchos de ustedes no conocen, lo que es mecánica cuántica, que era el tema de moda, estaba grandes mentes como era Einstein, sobre todo ahí Bohr, Planck, todos esos señores. Y resulta que este joven en ese entonces llegó
y revisó la discusión que había entre Schrödinger, que fue premio Nobel junto con él, y el otro Heisenberg, que había postulado lo que se llama la teoría ondulatoria, si la luz es onda o si era partícula. Entonces uno desarrolló la parte de partícula y el otro desarrolló la parte ondulatoria, pero la ondulatoria fue lo que se llama algo sorprendente. Pues este señor Schrödinger precisamente recibió el premio Nobel por la genialidad, pues, de haber asociado la ecuación de onda a lo que era eso, ¿no? Pero bueno, el señor Dirac estaba por allí y de repente observó a dónde lo habían dejado tanto Einstein como él. Entonces había una raíz cuadrada por allí, raíz cuadrada de dos valores, que en matemática eso no se puede, o sea, al menos lo que nos enseñan a nosotros, eso no se puede despejar. Pues este señor se obsesionó y dijo, bueno, pues esto está parado porque no se puede avanzar de aquí a más allá. Y este señor se obsesionó cómo separar eso, incluso lo trataron de burro, pues de bruto, no sé cómo. Y se perdió el dinero en la formación común, tú vas a perder el tiempo separando esto. Pues resulta que este señor a nivel de números no lo consiguió, pero descubrió que a nivel matricial sí. Entonces, como le digo, es que cambió él lo que se llama la física, que los físicos ven un fenómeno y construyen un modelo para, digamos, buscarle explicación o algún provecho, ¿no? A ese fenómeno y tratar de predecir. No, pero este señor fue al revés. O sea, descubrió un modelo y dijo, bueno, ¿qué fenómeno físico, para qué fenómeno físico sirve? Pues? Y fue tanto así que el mismo Schrödinger, que había descubierto algo tan sorprendente, temía que no se lo fuera a dar, porque como se pensaba que al Nobel se lo da uno, no, y a Dirac se lo tenían que dar sí o sí, porque lo que había descubierto era tan grande. O sea, el laboratorio ese de aceleración de hadrones, que está en Suiza, el nuevo, el CERN, hay una piedra ya, y si usted busca en internet cuál es la ecuación más bella, aparece la ecuación de Dirac, y bueno, mucha gente no sabe lo que hizo Dirac, ¿no? Porque era una persona pues retraída o que no le gustaba tampoco la popularidad y ese tipo de cosas. Pero hizo una contribución importante. Entonces yo lo que voy es que si tienes razón, Carla, en que esa limitación, de repente, si tú solamente consideras los trabajos, pues yo te voy a aconsejar lo siguiente. Tú llegas y revisas trabajos antes de 5 años, ¿sí? Y colocas solamente los que tienen menos de 5 años en tu trabajo de tesis, pero no debes de revisar los anteriores, ¿sí? Porque quizás de allí puede haber algo que te pueda ser útil, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, si es verdad que los trabajos previos te sirven a ti para descubrir si otra persona no ha desarrollado eso, ¿sí? Pero lo que voy es que si hay demasiada monografía, o sea, si tú llegas y googleas, vas a estrés tanto y encuentras que dentro de las búsquedas hay muchas y más o menos son parecidos, yo no desarrollo ese tema. ¿Sí? A menos que tú puedas hacer un aporte así tan significativo, pero en todo caso, si no encuentras trabajos previos es porque el tema ha sido poco explotado, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser tan directo al tema que tú estás investigando, ¿no? Tiene que ver con, vamos a suponer que, por decir algo, problemas en la juventud, ¿sí? O quizás, vamos a suponer, el gasto, que a lo mejor no sea tan afín, el problema de que las consecuencias, pues, que tienen que ver con las personas que han sido, estén sometidas a mucho estrés, por decir algo, ¿no? De repente, eh, algún problema fisiológico, no sé, se le queda pegado los músculos, hay gente que llega a eso, o quizás que eso los lleve a consumir algún tipo de sustancias prohibidas, que quizás, bueno, el asunto es que si te piden artículos que más o menos eh, sean afines, pues si no los encuentras, pues busca algunos que no sean tan afines, pero que, digamos, dentro del objetivo, dentro de lo que tú vayas a desarrollar, pues mantenga cierta coherencia, es lo que te puedo decir. No sé si esto responde a lo que tú estabas preguntando, o si
pues si quieres vuelves a intervenir y me lo comentas. Sí, claro, le entiendo. En realidad, gracias. Y bueno, no sé si por ahí nos podría dar más ejemplos. Otra de las dudas que tengo, bueno, en el ámbito de psicología, para armar un marco teórico, a mí en lo personal se me hace un poco complicado, porque, bueno, en realidad es amplio, ¿no? La parte teórica, pero sí, como se dice, ¿no? Uno se basa en los objetivos, en realidad en las variables, ¿no? Porque eso tú lo vas explicando y le vas Sí. dando forma desde la parte de la teoría, de la corriente y todo ello. Tal vez usted tenga mayor experiencia en cómo hacer el marco teórico sin que te resulte un tanto complicado. Tú estudias psicología, ¿no? Para mí los Sí. psicólogos son del tipo de profesional que más respeto me ha inspirado, sobre todo los psicólogos que se han metido a matemáticas. Hay una técnica o varias técnicas estadísticas muy famosas que se llaman modelos estructurales, el IRREL y el otro análisis de correspondencia múltiple, ¿no? Es precisamente el tipo de metodología que sirven para evaluar, digamos, conceptos tan abstractos como es la inteligencia, ¿no? Eso lo han desarrollado psicólogos. O sea, es increíble que uno piensa que a un psicólogo no le gusta la matemática, incluso la APA, o sea, la Asociación de Psicólogos Matemáticos. O sea, es gente que comenzó estudiando psicología y termina siendo matemático y tiene un nivel demasiado alto. O sea, al extremo de que a nivel estadístico han hecho contribuciones importantes, sobre todo lo estadístico. Entonces yo te sugiero que si vas a desarrollar algún tema, trata de por lo menos lo que se llama escalamiento multidimensional, aplicaciones de escalamiento multidimensional, aplicaciones de análisis de correspondencia múltiple o aplicaciones de lo que se llaman modelos estructurales, sobre todo LISRE, así como suena, LISRE. Esos son de relaciones, o sea, es, digamos, como del tipo de metodología en donde más a nivel estadístico se, por decir algo, ¿qué lleva a una persona a votar por un candidato? Entonces tú puedes teorizar, que implica es formular hipótesis, ¿no? A votar por cierto candidato. Entonces de repente dice, bueno, es porque el carisma que tiene el político, es por el plan o porque realmente transmite cierta credibilidad en lo que es las soluciones de problemas. Entonces, de repente te inventas algún concepto, ¿no? Y tratas, como quien dice, a nivel operativo, medir eso. Quizás no lo logres, pero solo el esfuerzo. Aquí es importante. O sea, tú vas a investigar y de repente dices, bueno, ¿qué lleva a una persona a decantarse, como estamos casi en elecciones, a decantarse por cierto político? ¿Sí? Quizás sea un interés digamos, de dinero, ¿sí? O de interés. Quizás sí, a lo mejor como yo pertenezco a este partido político, pues algo me caerá. No me interesa la ideología, no me interesa el plan, no me interesa si tiene carisma. Lo que pasa es que, bueno, eso podría ser, ¿no? Entonces, quizás cuando tú le vas a preguntar a la persona por quién vota por este candidato, esto no te va a decir, no, precisamente es porque este señor me favorece o esto que estaba aquí, ¿no? Pero al menos te digo que el tipo de metodología que más se usa, sobre todo a nivel de estadística, son esas. Análisis de correspondencia, son casi metodologías del tipo cualitativas, ¿no? O sea, de aplicaciones a datos del tipo cualitativo y sobre todo eh, por lo menos que se relaciona mucho con la publicidad, con la chica anterior, Indira, por lo menos cuando el señor Skinner, famoso, que ganó más plata como publicista que como psicólogo, pues precisamente descubrió cómo manipular a través de la publicidad, pues la venta de cosas, ¿no? Pero como le digo, ese señor sabía bastante de eso y no es que te digo yo que hagas algo similar ni y mi comentario te resulte ofensivo, sino lo que voy es que es el tipo de metodología que precisamente sirven para averiguar, digamos, ese tipo de aspectos cualitativos que son como intangibles, ¿sí? Que en la psicología abunda, ¿no? Entonces, por eso te digo que si quieres échate una revisadita de lo que son análisis de correspondencia múltiple, ACP,
escalamiento multidimensional, que precisamente cuando uno tiene una escala y tú quieras hacer una medición, no hay para medir. Digamos, vamos a suponer algo, supongamos que la torpeza sea algo que en una empresa sea importante para una empresa, ¿no? Quiere contratar gente que sea como muy lista, pero entonces no le interesa que sea lista, sino que sea menos torpe. Entonces de repente te piden algún mecanismo para medir el grado de torpeza y no hay un instrumento que mida eso. Entonces tú te planteas cómo medirlo, ¿sí? Y bueno, a lo mejor el escalamiento multidimensional te sirve para eso, porque por lo menos los psicólogos para evaluar problemas como el autismo, pues mi niña tiene esa condición, sí, y de repente el grado de severidad, ¿no? Del problema no hay cómo medirlo, ¿no? Entonces sí hay que buscar, como quien dice, expertos, y hoy en día incluso se utiliza inteligencia artificial, que no logra sustituir todavía a los expertos, sobre todo en esa área. Pero entonces se reúne, entonces dice, bueno, ¿qué características debe tener para saber si es severo, si es leve o moderado? Así. Entonces empieza a analizar características y en base a eso se desarrolla en escala. Entonces, cuando llegue un niño nuevo, pues utilizan esa escala, miden algunos aspectos y con eso dan el nivel de severidad de la condición. Bien, entonces vamos ahora con José Luis para ver si ya entramos de nuevo en clase. No puedo con todos, pero si alguien tiene alguna duda, ahorita después que José Luis participe, pues le damos chance, ¿no? José Luis, ¿tienes alguna opinión, crítica o inquietud que nos pueda compartir? No sé si José Luis está. Bueno, pues podríamos entonces pasar ¿con quién? Ah, que el único chico, todos los demás son chicas. Bueno, vamos con Nadia entonces y entonces terminamos esta ronda. Nadia, si tienes alguna inquietud, crítica u opinión que compartir, es todo tuyo el micrófono. Pues bueno, entonces continuamos. Ah, ya me respondió. Vale, perfecto. No hay problema. Voy. Ya, entiendo. Ah, no. Tranquila. Bien, vamos entonces a que muchas veces, mi pantalla voy a compartirlo nuevo porque puede ser que haya perdido el share screen. Lo tenía acá. ¿Sí? Creo que se ve porque lo acabo de compartir, ¿no? A lo que voy, ¿sí? Muchas veces, como le digo, una de las funciones principales para uno, digamos, descubrir algo es comparar, ¿sí? O sea que a nivel cualitativo, en lo que se llaman las escalas, si tú descubres algo que sea diferente, pues digamos que ya eso es importante, ¿no? O sea que la comparación simplemente a nivel cualitativo, ¿sí? En estadística se utilizan escalas, ¿sí? Una de esas escalas son las escalas del tipo nominal, ¿no? Y de repente, cuando uno analiza, vamos a suponer el color de ojo de las personas, pues, ¿qué es lo único que puede establecer allí? Que la gente de ojos verdes son diferentes a la que tenemos ojos negros, ¿no? Pero más allá de decir que es superior o es inferior o algo por el estilo, pues no lo puede hacer. O cuando se compara lo que es la procedencia, vamos a suponer que una persona viene de Piura y otra viene de Tacna, ¿no? Entonces, estamos una variable que simplemente identifica la procedencia. Entonces, esa variable es del tipo cualitativo, porque usted no puede establecer una relación de orden, ¿no? Sí.
Y precisamente nosotros acá vamos a tener a nivel de operativo para poder, digamos, conseguir los objetivos o resolver, o quizás resolver me refiero yo a rechazar o no rechazar las hipótesis formuladas, ¿eh? Entonces tenemos que basarnos en algún indicio, ¿no? Que por lo general se recoge a través de una variable, ¿sí? Entonces, a nivel de variables del tipo meramente cualitativa, nominal, basta con establecer que sean diferentes, ¿sí? Y el tipo de metodología estadística es diferente, ¿no? Pero casi siempre, ¿no? Un resultado puede ser algún porcentaje, ¿sí? Entonces, de repente, podemos decir de que de este lado del planeta, pues abunda más lo que son personas con color oscuro, ¿no? Pues usted llega acá a una especie, considera una población, considera una muestra, y dentro de esa muestra, pues simplemente cuenta cuántas personas tienen ojos claros y cuántas personas tienen ojos oscuros, y bueno, consigue un porcentaje, y si ese porcentaje es mayor del 50%, o sea, se diferencia, porque si te da 50-50, pues la hipótesis que uno no la dije, pero bueno, creía haberla insinuado, que de este lado del planeta abundan las personas con ojos oscuros, pues ¿cómo se refuta esa hipótesis, no? Y por lo menos el objetivo, que sería determinar si eso es verdad, lo que se afirma en esa hipótesis. Pues para operativizar, digamos, ese logro, necesitas apoyarte en una variable, o sea, a juro tienes que definir variables. Entonces, en este caso, con un porcentaje bastaría, ¿no? Si usted logra hacer, considera una población y lleva a cabo un proceso de muestreo, porque obviamente no puede encuestar a todas las personas que vivimos de este lado del planeta, ¿sí? Primero porque sería costoso, sería impráctico y desde el punto de vista temporal y económico, ¿no? Sí, quizás también, por lo menos a nivel de variables cuantitativas, puede haber mucho error. Bueno, pero ya eso serían otras consideraciones. En principio, con una muestra, usted puede inferir si eso es verdad o es mentira. Toma al azar 100 personas y observa sus ojos o registra sus ojos, ¿sí? O sea, encarga a una persona que lleve a cabo ese levantamiento de información. Cuando totaliza, pues descubre que un 90 y tanto por ciento, 91 por poner una cifra, tienen los ojos oscuros. Pues entonces la afirmación que se ha hecho en la hipótesis se cumple, o sea, no se puede rechazar, ¿sí? Entonces el objetivo de determinar digamos, en los porcentajes o si pues, el objetivo tiene que ser coherente con la hipótesis. Usted puede plantearte que determinar si los la composición, no sé, en cuanto de la población, en cuanto al número de ojos, o sea, digamos, cuántas personas tienen de un tipo y cuántas tienen del otro, pues también, ¿no? Entonces sería coherente con el objetivo, pero y quizás sería un objetivo coherente que es afín a la hipótesis, pero usted también puede plantear el objetivo directamente con la hipótesis. Determinar que la mayoría de las personas que vivimos de este lado del planeta tenemos, sí, también, o sea que no necesariamente tienen que la hipótesis corresponderse así de una manera tan afín, ¿no? Entonces usted puede plantear la hipótesis de que sí, la mayoría de las personas de este lado del planeta tenemos los ojos oscuros, pero el objetivo puede ser determinar, digamos, la distribución de personas según sus ojos, que la distribución es una distribución de frecuencia, ¿no? Entonces simplemente es, pues, observar y ver qué porcentajes tienen y cuáles no, y eso es un objetivo coherente, ¿sí? Entonces el sistema de variables, ¿no? Pues a lo que se refiere es que usted, digamos, necesita de alguna manera apoyarse en variables para
lograr los objetivos y poder probar en el sentido de rechazar o no las hipótesis que se han formulado, ¿sí? Entonces, pues sí, las variables, pues dependiendo del objetivo, ¿no? Casi siempre, muchas veces si se va a hacer una comparación, el tipo de variable que uno considera es diferente a cuando se va a buscar una explicación o se va a hacer alguna predicción, ¿no? O sea que, digamos, a nivel de predecir, casi siempre las variables pueden ser del tipo cuantitativa. Ojo, hay, digamos, objetivos que tienen que ver con buscar solamente hacer comparaciones, buscar relaciones, ¿sí? Buscar explicaciones y hacer predicciones, ¿sí? Sí, o sea que eso lo tienen que tener claro dentro del tipo de investigación que usted va a hacer, ¿no? Por lo menos buscar relaciones casi siempre es lo que más se usa, o hacer predicciones, ¿sí? O quizás determinar causas, sí, más común en el caso de la chica que estudia psicología, ¿no? Por lo menos eh, también puede ser predicción, ¿no? Pero quizás tratar de buscar causas no tangibles sería importante, ¿sí? Más que, y también a nivel explicativo, ¿sí? De lo que sea ya. Bien, pues casi siempre van a tener que definir variables y lo que se llama la matriz de concordancia. Ustedes tienen que definir esa variable, el tipo de variable que tiene que corresponderse con el tipo de investigación que usted está realizando, ¿no? Esto creo que se lo habrá dado Paloma ya, porque, digamos, eso también condiciona la metodología, ¿no? De lo que usted se va a hacer, ¿no? Un tipo de investigación del tipo prescriptiva, o sea, en el cual usted va a dar sugerencias de lo que se debe hacer, ¿no? Pues pasa por buscar, puede ser buscar una explicación y también buscar hacer algún tipo de predicción, ¿sí? Y puede que los cuatro también buscaron relaciones entre variables, ¿sí? Entonces usted tiene que, por lo general, el tipo de investigación conlleva a definir, en este caso, población, ¿no? Para ver dónde los resultados, digamos, se van a generalizar, ¿sí? Eso más adelante, cuando pues, me toque a mí darle las partes estadísticas, pues se lo explico en mayor detalle, ¿sí? Pero bien, dentro del marco teórico, ¿sí? De lo que son la parte de conceptos, ¿sí? Ustedes tienen que definirlo, ¿no? Porque si hay unidades de medida que hacer, en el caso por lo menos de en la chica que estudia marketing, pues mucho más fácil, es muy cuantitativo, ¿sí? Ya en el caso de la que estudia psicología, ya al haber, digamos, aspectos no tan cuantificables e intangibles, definir ahí unidades no, pero se tienen que hacer, ¿no? Entonces, hacer algún tipo de definición, sobre todo averiguar, por lo menos los test de inteligencia, ¿sí? ¿Cómo es el IQ ese que utiliza? Sí, que tiene, no sé si, creo que hay un umbral, no sé si es de 140 o 180 por allí, que se consideran superdotados. Sí, ¿cómo medirlo? Pues sí, hay variables que tienen que medir, se tienen que definir y de alguna manera describir, ¿no? Entonces esa parte se tiene que hacer precisamente en lo que corresponde al marco teórico, ¿sí? Y lo tienen que hacer, ¿no? Para poderlo, digamos, eh, hacer coherente con los objetivos y con las hipótesis y todo el trabajo de investigación que se está realizando, ¿sí? Entonces, casi siempre a lo que voy, ¿no? Eh, este, a lo que voy, ¿sí? Cuando uno quiere representar cualquier cosa, ¿no? O sea, yo les pongo un ejemplo aquí
que digo, bueno, describa una comida, ¿sí? Entonces, de repente, usted llega y enumera algunos aspectos, ¿sí? Pues esas propiedades que están allí son variables, ¿sí? Usted dice, bueno, la comida es aquello que calma una necesidad, ¿sí? Entonces ya la palabra calma implica de que tengo allí algún déficit o alguna insuficiencia que hace falta paliar con la ingesta de algún tipo de comida. La comida tiene sabor, ¿sí? Entonces ya aparece agrio, dulce, salado. Entonces el simple hecho de usted describir cualquier cosa ya define variable, o sea, de un modo u otro usted considera variable, ¿sí? Entonces en su trabajo usted haga ese ejercicio, ¿no? Por lo menos, yo voy a investigar en el caso de la chica del estrés, ¿no? O en el caso del marketing, entonces voy a investigar el grado de penetración que tiene, vamos a suponer, una imagen con chicas. O sea, vamos a suponer que le va a vender, qué sé yo, celulares a hombres, ¿sí? Entonces, pues sí, ¿qué tipo, la publicidad, digamos que tiene que ser? O sea, trata de ahí definir algunos aspectos, algunas propiedades que debe tener eso, ¿no? Y de esa manera está definiendo variables, ¿sí? Después, entonces, las personas que van a recibir esa publicidad, ¿sí? ¿Cómo deben ser? ¿Qué características deben tener? Entonces, ahí también está definiendo variables, ¿sí? Y ya cuando define variable, entonces puede hacer comparaciones, puede establecer patrones, relaciones, ¿sí? Incluso puede hacer buscar explicación. Dirá, bueno, este tipo de publicidad, hacer una hipótesis, no funciona con personas, qué sé yo, mayores de tal edad o menores de tal edad, ¿sí? O quizás con un grupo. Vamos a suponer que hay cierta segmentación y de repente hay mucha gente, qué sé yo, que es religiosa, ¿no? Sin ánimo de herir sensibilidades, ¿sí? Y de repente dice, bueno, este tipo de publicidad, a lo mejor poniendo chicas así como están, no funciona con las personas que, digamos, son muy devotas con cierta religión, ¿no? Pero lo puede cambiar, ¿no? De repente entonces allí pone alguna imagen de alguna mujer que esté relacionada con la religión que cierta persona pues, practica o sigue, ¿sí? Pero lo que voy es que cada vez que usted plantea, digamos, elementos, objetos o entidades que de alguna manera están relacionadas con su tesis, al usted definir aspectos o propiedades, está definiendo variables. O sea que eso siempre va a estar allí. Después que usted defina variables, ver de qué manera le van a servir para el logro de sus objetivos, pues solamente se concentra en esas, ¿sí? Entonces trata de establecer escalas o establecer lo que se llaman caracterizaciones en cuanto a que si son meramente cualitativas, si son ordinales, si son cuantitativas y así sucesivamente, ¿sí? Bien, ya el tiempo se está acabando. Bueno, me imagino que más adelante nos volveremos a ver, ¿sí? Creo que ustedes, al igual que yo, pues, no sé a qué hora almuerzan. A mí me toca almorzar a las 2, pero bueno, hoy me tocó, como quien dice, reemplazarle y bueno, tengo un poquillo de hambre. Pero en fin, en verdad que ha sido un placer. Ya por lo menos tendremos la oportunidad después de conocernos. Ojo, mi cámara, sí, como he estado trabajando, yo siempre me muestro, ¿no? Porque es bueno que nos veamos.
pero tienen un pequeño fallo y por esa razón pues no me pueden ver, pero bueno, vamos a ver si en otra oportunidad pues nos vemos. Pues bien, no sé si tenga algo que ustedes decir para finalizar la clase y así cerramos. Voy a ver dónde están, quiénes están presentes. Ah, quedan 5 apenas. Ya se fue Indira, ya bueno, quedamos pocos. Raquel, que no la escuché. José. Y si tienen alguna inquietud, crítica, opinión, pues aprovechemos los minuticos que quedan para manifestarlas. A ver, Raquel o José Luis. Hola. Bueno, solamente agradecer. Lo que pasa, lamentablemente estoy en tránsito, no podía, bueno, estoy escuchando y no pude intervenir. Bueno, hasta el momento creo que está un poco claro el desarrollo y bueno, todos aprenden en el campo, ¿no? Desarrollando. Gracias. Sí, la Esta es la otra experiencia es clase. precisamente lo que más le sirve a uno para aprender el proceso de ensayo y error. Ajá. Bueno, no, gracias a ti, José Luis. Raquel, Sí, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. buenas Sí, todo tardes. interesante, muy bien. Ya que tocó los temas de los antecedentes y bases teóricas, no ha habido oportunidad tanto como para poder participar, pero sí he estado escuchando las inquietudes de mis compañeros. Y justamente también, bueno, quería su opinión en base a las preguntas también anteriores. Justamente he llevado un curso de tesis dentro de mi universidad y he tenido varias, digamos, enseñanzas, así se lo podríamos decir, por ejemplo, dentro de las bases teóricas, a mí también me indicaron de que los autores que yo iba a mencionarlos dentro de las bases teóricas no podían superar los 5 años de antigüedad, ¿ya? Y entonces otro me dijeron también de que solamente lo podía mencionar a un autor 2 veces. Y en cuestión a los antecedentes, me indicaron de que los antecedentes no se parafrasean, no sé, y otros me dijeron que sí, entonces también me quedó esa duda en ese curso que no pude complementarlo. Y respecto a las variables, también me dijeron, uno opina de que si, por ejemplo, mis antecedentes tengo control interno con rentabilidad, ya, basta que tenga esas variables y yo puedo citar un antecedente, ¿no? Pero otro me dice, no, si tú estás trabajando en el rubro de construcción, tienes que basarte en antecedentes de ese rubro, no de minera ni nada. Entonces, bueno, esas inquietudes fueron las que he tenido, profesor. No sé cuál es su opinión. Muchas gracias. Sí, sí. Eso sí, volviendo a lo del tema de los antecedentes, ¿no? En verdad sí no se parafrasean, ¿no? O sea, que casi siempre allí, por lo menos, se citan textualmente, ¿sí? Es quizás, pero más adelante, digamos que los tienes que considerar de algún modo en el trabajo que tú estás desarrollando. O sea, no solamente citarlo y dejarlos allí, ¿no? Porque sí, quizás en cuanto a en las conclusiones, sobre todo cuando vas a establecer comparaciones, sí, es importante. Tú por lo menos, si alguien está trabajando, vamos a suponer, en concreto de alta resistencia, por decir algún ejemplo de ingeniería civil, los americanos han logrado conseguir, digamos, niveles de resistencia incluso mejores de lo que lograron los romanos, que bueno, a nivel de concreto armado, pues son respetables, ¿eh? Y bueno, tú citas algún trabajo y lo pones textualmente, ¿sí? Pero en las conclusiones tienes que de alguna manera el tipo de antecedente que tú coloques, ¿sí? Si no es tan afín, al menos lo puedes utilizar a nivel de las conclusiones para poder, digamos, tener como una referencia, ¿no? Para comparar el trabajo que tú has hecho con el de ellos. Siempre va a ser importante. En cuanto a que no se puede citar más de 2 veces, sí, eso es verdad, porque van a pensar que casi siempre se ha centrado, ¿no? En que has leído un solo autor y resulta que el campo, la ciencia, el conocimiento es tan amplio que, bueno, siempre cabe la posibilidad de que existan muchos más, ¿sí?
Pero a lo que me refiero yo es que si en una tan afín, no pueden ser los antecedentes, porque quiere decir que el trabajo que uno ha hecho es, si es demasiado afín, pues le deja a uno poco margen para hacer algún aporte, ¿sí? Entonces tiene que estar relacionado con algún concepto o con parte de lo que uno va a hacer. Si uno va a investigar, te digo, sobre concreto, pues tú puedes citar un artículo que diga sobre la importancia que tienen las construcciones hechas con concreto más que con acero, ¿sí? Y bueno, por decir algo, lo positivo que se valora, que se utiliza este tipo digamos, de material, ¿no? En las construcciones. En el caso de la psicología, por decir algo, el estrés, de repente sobre jóvenes. Entonces, por lo menos citar algún tipo de trabajo en el cual se haya estudiado problemas de la juventud, ¿sí? Y quizás solo mencione así muy de soslayo lo que es el tema del estrés. Pero sin embargo, es un tema en que se investiga problemas, digamos, que están relacionados con los jóvenes y lo que tú estás estudiando, pues es un problema de los jóvenes. Entonces quizás los contrastes, dice, bueno, ya se le dio más importancia, qué sé yo, a la depresión, pero en este se le da al estrés, entonces que son igual de importantes, ¿no? Y sin embargo no es tan afín. O sea que usted puede citar, digamos, antecedentes que no tengan un grado de afinidad, pero que de algún modo se relacionen con el trabajo que tú estás desarrollando. No sé si eso responde a tu inquietud, Raquel. Sí, profesor, sí, sí, correcto. Gracias, profesor. Esas eran las inquietudes que tenía. Muy, muy bien. Muchas gracias, muy amable. Ah, bueno, entonces, pues bueno, vamos a despedirnos y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego igual.